Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día. San Irineo de León, obispo y mártir. Pacificador de nombre y de hecho, Ireneo significa pacífico y pacificador. Nació probablemente alrededor del año 125 en Esmirna, hoy Izmir, Turquía. En su juventud fue alumno de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan. Recibió educación muy esmerada, tenía gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Compartió con algunos de los hombres que conocieron a los apóstoles y discípulos. En el año 177 fue enviado a Roma para llevar una carta de la comunidad de León al Papa Eleuterio. La misión romana le evitó la persecución de Marco Aurelio, en la que hubo 48 mártires, entre los que se encontraba el mismo obispo de León, Potino. Al regresar a León, fue elegido obispo de la ciudad, se dedicó al ministerio episcopal, fue un auténtico testigo de la fe, un pastor prudente y con celo misionero. Fue presentado por los cristianos al Papa como el guardián del testamento de Cristo. Por su espíritu reconciliador, medió entre el Papa Víctor III y los cristianos de Asia para que no los excomulgara al no celebrar la Pascua según el rito de Occidente. Invitó a los obispos a trabajar por la unidad desde la tradición apostólica. La Iglesia del siglo II estaba amenazada por el gnosticismo y afirmaba que la fe enseñada por la Iglesia era solo un simbolismo para los sencillos, no para los intelectuales. Se llamaban gnósticos, que comprenden que se oculta detrás de esos símbolos, y formarían un cristianismo de élite intelectualista. Surgían corrientes con pensamientos a menudo extraños y extravagantes, pero atractivos, y un elemento común de estas corrientes era el dualismo. Se negaba la fe en el único Dios, Padre de todos, Creador y Salvador del hombre y del mundo. Para explicar el mal en el mundo, decía que junto al Dios bueno había un principio negativo que había producido las cosas materiales, la materia. La propagación del gnosticismo en las Galias lo llevó a la defensa del cristianismo. San Ireneo se propuso refutar los errores y herejías de los gnósticos y salvar la fe católica, defender de los asaltos de los herejes la doctrina y exponer las verdades de la fe. En un tratado de 5 libros expuso la doctrina gnóstica y la refutó desde las enseñanzas de los apóstoles y los textos de la Sagrada Escritura. Escribió contra las herejías y la exposición de la predicación apostólica. En definitiva, San Ireneo es el campeón de la lucha contra las herejías. Estudió sus dogmas, tarea difícil porque cada agnóstico introducía distintas versiones. Expresa la verdadera doctrina cristiana sobre la relación entre Dios y el mundo que creó. Demuestra la falsedad de sus pensamientos después de la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Critica el carácter secreto de la tradición agnóstica y dice la tradición apostólica es pública, no privada ni secreta.
La fe de la Iglesia recibida de los apóstoles y Jesús, única en sus contenidos fundamentales, espiritual y guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia y el Espíritu Santo son inseparables. San Ireneo es el primer teólogo de la Iglesia. Figura entre los padres de la Iglesia, porque sus escritos fueron los cimientos de la teología. Se desconoce la fecha de la muerte de San Ireneo. Se estima en el año 202. De acuerdo con una tradición posterior, se afirma que fue martirizado, pero hay evidencia de los restos mortales que fueron sepultados en una cripta bajo el altar de la iglesia de San Juan, y luego llevó el nombre de San Ireneo. La fiesta en Occidente solo se celebra el 28 de junio, desde 1922. Enseñanza para la vida. Vivimos una época donde abundan diversidad de doctrinas, ideologías y pensamientos que llevan a cuestionar la enseñanza de la Iglesia, recibida desde los apóstoles, contenida en el mensaje de Jesús a través de los evangelios y en el magisterio de la Iglesia. Nos vemos abocados a la duda e incertidumbre acerca de la verdad. El llamado es prepararnos y aferrarnos a la palabra de Dios, que es camino seguro de salvación. Oración pidiendo por la fe. Señor, yo creo, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas y libre. Señor, que mi fe acepte las renuncias y los riesgos que comporta. Señor, haz que mi fe sea cierta a pesar de las pruebas y las cruces de la vida. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los problemas, ni las adversidades de quien las discute, la impugna, la rechaza y la niega. Señor, haz que mi fe se robustezca en la prueba íntima de tu verdad. Se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en las dificultades físicas y espirituales. Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu. Lo prepare para la oración con Dios y para la conversación con los hombres. Señor, haz que mi fe sea activa y se manifieste en la caridad fraterna en las obras. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse en mí mismo, en mi pensamiento, mi sentimiento, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, haz que mi fe me lleve a descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Amén. «30 verdades sobre el amor». Junio es el mes del amor y la amistad, porque celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, el gran amor y amigo de nuestra vida. Acompáñanos en junio con una nueva enseñanza diaria sobre los grandes retos del amor matrimonial, familiar y humano, y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo. Vive con nosotros 30 verdades sobre el amor, en vivo, con el Padre Carlos Yepes, a las 9 de la mañana, desde YouTube y Facebook. No te lo pierdas.